nos vamos a encontrar para estudiar las principales formas de relieve de nuestro país, ¿sí? En principio es muy importante comprender que el mapa de alguna manera nos habla porque nos transmite muchísimos datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este sector nosotros tenemos la escala cromática. Cromos del griego se traduce como color, ¿sí? Entonces, estos colores nos van a transmitir las alturas que presenta el terreno sobre el nivel del mar. Entonces, el nivel del mar en sí es el nivel 0, ¿sí? Acá tenemos el mar, este es el nivel 0. Y luego tenemos las distintas alturas que van a ir teniendo los terrenos, ¿sí? Bien, entonces, una cosa es la altura que presenta el terreno y otra cosa es la forma de relieve. En general coincide, porque por ejemplo, cuando uno ve una tonalidad así verde, que corresponde a una altura entre 0 y 200 metros sobre el nivel del mar, corresponde a relieves más vale llanos o planos, ¿sí? Pero muchas veces se ve un color marrón muy intenso y automáticamente las personas piensan que se trata de un cordón montañoso, de una zona montañosa. Y sin embargo, puede ocurrir que no, que se trate de una meseta de enorme altura, como es el caso de la Puna, ¿sí? Bien, nuestro país es un país muy extenso, que tiene casi 3 millones de kilómetros cuadrados y presenta una gran variedad, ¿no es cierto?, de formas de relieve justamente por su gran extensión norte-sur, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar las más importantes. Tenemos en nuestro país llanuras, mesetas, específicamente los cordones montañosos que corresponden a la cordillera de los Andes, sierras y algunos picos que vamos a ubicar que son los más, digamos, los más importantes o los más destacados. Bien, con respecto a las llanuras, tenemos la llanura chaqueña, la llanura pampeana y el sector llano de la Mesopotamia, que ocupa casi toda la provincia de Corrientes y Entre Ríos. Bien, la llanura chaqueña en este sector, llanura chaqueña, la llanura pampeana, ahí llanura pampeana, ¿sí? Y el sector llano de la Mesopotamia. Este es el río Aguapey, entonces sería, digamos, del río Aguapey hacia el sur, esta es la región llana de la Mesopotamia. Quiero aclararles que las llanuras pueden presentar ondulaciones, ¿no es cierto? Y en realidad muchos consideran muchos nombran a la llanura chaqueña como a la llanura chaqueña y a la llanura pampeana como si fuera una sola. Hablan de la llanura chaco-pampeana. Pero es conveniente dividirla porque si bien tienen en común que ambas justamente
se apoyan sobre el macizo de Brasilia, que fue fracturado y posteriormente hundido y rellenado por diferentes cantidades de sedimentos, tienen características diferentes, porque la llanura chaqueña presenta suelos más arcillosos y un clima subtropical, mientras que la llanura pampeana ya presenta otro tipo de suelos y un clima templado. Bien, llanura chaqueña en sí, lo que sería Chaco, quiere decir llanura boscosa, y lo que correspondería etimológicamente al origen de la palabra pampa significa lugar desprovisto de árboles. Bien, vamos a pasar a ubicar las mesetas. Tenemos la meseta misionera, que ocupa este sector, ¿sí?, de lo que sería la provincia de Misiones y el norte de la provincia de Corrientes hasta el río Aguapey. Tiene una forma abovedada, presenta una altura máxima de unos 800 metros, ¿sí?, o sea, sobre el nivel del mar, 8 cuadras. Si una cuadra tiene 100 metros, hablamos de 8 cuadras de altura, entre otras características. Luego tenemos la meseta o mesetas patagónicas, ahí en este sector. La meseta o mesetas patagónicas, porque es una sucesión de mesetas. Y luego tenemos la puna, que la puna en realidad, aquí, ¿no es cierto?, en realidad la puna es una meseta de enorme altura, o también conocida con el nombre de altiplano, y forma parte, ¿no es cierto?, de el altiplano peruano-boliviano junto con la puna de Atacama en Chile. Puna, etimológicamente, traducido del idioma también indígena, significa tierra alta. Con respecto a la cordillera de los Andes, que en realidad se extiende por 7 países, ¿no es cierto?, por lo que sería Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, ¿no es cierto?, por lo que sería Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Cuando llega a la costa chilena, se fractura, dando lugar a numerosas islas. Luego se sumerge, continúa en lo que sería Tierra del Fuego, la isla de los Estados, las Antillas Australes, que serían justamente las islas Georgias, Sandwich y Orcadas del Sur, y continúa acá en la Antártida, formando los Antantardes, ahí. Y la cordillera de los Andes, en realidad se desprenden de la misma muchísimas veces 2 y hasta más cordones, ¿no es cierto? Y estos cordones que se desprenden en un momento dado pueden llegar a unirse formando nudos a lo largo, ¿no es cierto?, de toda su trayectoria, de sus 8.500 kilómetros. En el caso, por ejemplo,
del sector de los Andes áridos, el sector de los Andes áridos corresponde en sí a lo que serían el paralelo, desde el paralelo de 27 grados aproximadamente ahí, hasta lo que sería el paralelo de 39 grados, ahí, ¿sí? Este sector corresponde al sector de los Andes áridos y presenta, digamos, se divide en dos sectores o dos cordones, la cordillera frontal y la cordillera principal. Desde el Cerro Tres Cruces en Catamarca hasta lo que sería el centro de la provincia de Mendoza, hasta aquí aproximadamente, ¿sí? Tenemos la cordillera frontal, ahí. Y luego, desde lo que sería el centro de la provincia de San Juan, aquí, hasta lo que sería el paso de Pino Achado en Neuquén, tenemos la cordillera principal. Ahí. Cordillera entonces frontal y cordillera principal. Entonces tenemos en primer lugar la Puna, una meseta de enorme altura, la cordillera frontal y la cordillera principal. Este sector entonces es el sector de los Andes áridos, recibe ese nombre debido a la sequedad del lugar, pero hay que tener en cuenta que específicamente desde el paralelo de 35 grados hasta el de 39, este sector también recibe el nombre de Andes de transición, porque es como que se encuentra en el medio de los Andes más secos y del sector de los Andes patagónicos fueguinos, que ya son, digamos, es una zona en sí más húmeda. Bien. Tenemos después la precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza. Como su nombre lo indica, nada más tiene que ocupar estas provincias, La Rioja, San Juan y Mendoza. Entonces, La Rioja, San Juan y Mendoza un poquitito más hacia el este, ahí la precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza, ahí. Los Andes patagónicos fueguinos del paralelo de 39 grados, lo que sería exactamente a partir del paso de Pino Achado hacia el sur, los Andes patagónicos fueguinos. Y luego tenemos la cordillera oriental y occidental, que está en el noroeste argentino. La cordillera oriental y occidental son parte de la cordillera de los Andes y se ubican en este sector, ahí. Le vamos a colocar el nombre de cordillera oriental, pero hay que tener en cuenta que está formada por dos cordones montañosos, el oriental y el occidental. El cordón justamente occidental es
el que tiene las mayores elevaciones, en el cual se encuentran las mayores alturas como el Nevado del Chani y el Nevado de Acay. Bien, luego ya habíamos ubicado los Antartandes en la península antártica. Hace un momentito los habíamos ubicado. Bien, continuamos. Sierras. Tenemos las sierras pampeanas. Las sierras pampeanas ocupan el centro oeste del país, ¿sí? Aquí las tenemos, las sierras pampeanas. Podríamos ubicarlas ahí. En realidad ocupan un territorio muy amplio, ¿sí? Reciben el nombre de sierras pampeanas porque parecen emerger de la misma llanura pampeana, de ahí el nombre, ¿sí? Ocupan lo que sería el sur de Tucumán, el este de Catamarca, La Rioja, San Juan, el norte de San Luis. Acá justamente se ve el colorcito con el terreno más elevado, ¿no? Que corresponde al sector de las sierras en San Luis. Lo que sería el oeste de Santiago del Estero y Córdoba, ¿sí? Acá entonces, justamente acá hay una coincidencia, ¿no? El color nos revela que el terreno es más alto y justamente coincide, ¿no es cierto?, la altura del terreno con la forma del relieve, que en este caso es de las sierras pampeanas. Bien, después tenemos las sierras subandinas, que también están en el noroeste argentino. Las sierras subandinas se ubican en este sector. Las sierras de Tandil y de la Ventana. Las sierras de Tandil y de la Ventana, ambas se encuentran en la provincia de Buenos Aires. Las sierras entonces de Tandil y de la Ventana. Luego también tenemos en la provincia de La Pampa las sierras de Mahuidas. Y estas sierras se elevan a ambos lados del río Chadileubú-Curacó. En realidad estas sierras están formadas por un complejo de 3 sistemas diferentes a ambos lados del río y se ubicarían en este sector, ahí, en la provincia de La Pampa. A ambos lados del río, una recibe el nombre de Pichimahuida y hay 2 más. Bien, después tenemos lo que sería el sistema de Famatina. El sistema de Famatina queda en La Rioja, sobre todo está el cerro de Famatina en La Rioja, ¿no? Y en realidad forma parte de las sierras pampeanas, o sea, lo tendríamos hacia este sector, ahí. Pues acá hay un sector también de planicie piedemontana, ¿no? Pero ahí más o menos tenemos lo que sería Famatina. Bien, hay que tener en cuenta que la cordillera de los Andes en sí es como si fuera prácticamente la columna vertebral de nuestro país. Y entonces, cuando ese enorme, ¿no es cierto?, cordón montañoso, esa terrible cantidad de rocas se elevaron, lo que hicieron fue renovar otras estructuras, ¿no es cierto?,
fracturar y renovar otras estructuras, ¿sí? Las rejuvenecieron, las elevaron en algunos casos, las fracturaron en otros y las rejuvenecieron. Tengan especial cuidado en este sector del noroeste argentino. Observen que acá hay como una especie de forma de B corta. Estas son las juntas de San Antonio. Entonces, siempre tengan cuidado de que la puna, ¿sí?, les quede bien hacia el oeste de las juntas de San Antonio, la cordillera oriental, como ya les mencioné anteriormente, que está formada por dos cordones, pero vamos a llamarla así, cordillera oriental, también al oeste de las juntas de San Antonio, y hacia el este de las juntas de San Antonio tenemos las sierras subandinas. Bueno, por supuesto que con azul, como ya saben, tenemos que ubicar lo que sería el mar Argentino, el océano Atlántico, el océano Pacífico. Con negro, Malvinas, Antártida Argentina, y todos los relieves con negro, al igual que el nombre de los países limítrofes y las capitales que podamos. Bien, con respecto a los cerros, el cerro Aconcagua es importantísimo porque justamente es el pico más grande el Cerro Aconcagua es el pico más alto de todo el continente americano. Tiene 6.961 metros. Entonces, acá tenemos la provincia de Mendoza. Finaliza, acá tenemos la línea del límite, ¿no es cierto?, entre lo que sería la provincia de San Juan y cuando comienza la provincia de Mendoza. Justamente aquí ubicamos el Cerro Aconcagua. Recuerden que los cerros siempre se señalan con el signo cartográfico correspondiente, ¿sí? Y lo que podemos hacer es colocar un número y lo aclaramos en las referencias. Entonces, el Cerro Aconcagua. Luego vamos a marcar el Cerro Zapaleri. El Cerro Zapaleri queda en la provincia de Jujuy y para mí es muy, pero muy importante porque es un punto tripartito. Eso quiere decir que es compartido por 3 países, por Argentina, Bolivia y Chile. Inclusive, ¿no es cierto?, se lo tomó como referencia para establecer el punto de límite entre estos países. Entonces, acá tenemos el Cerro Zapaleri, aquí ubicado. También le vamos a hacer el signo cartográfico con rojo, después ustedes se lo agregan, ¿no es cierto?, el signo cartográfico correspondiente, el triangulito rojo, y justamente observen que sale la línea del límite, ¿sí? Es un punto tripartito, un cerro compartido por 3 países, por Argentina, por Bolivia y por Chile, y de ahí justamente sale esta línea imaginaria que es la línea del límite. Bien, entonces podemos colocar un número 1 y luego en las referencias aclaramos, colocamos referencias y colocamos 1 y colocamos Cerro Zapaleri, ¿sí? Luego podemos colocar un 2 aquí, ¿no es cierto?, para lo que sería el Aconcagua, y
vamos a ubicar el volcán Lanín en la provincia de Neuquén. Al norte del paralelo de 40 grados latitud sur, a la altura del lago Tromen. Es decir, acá acá tenemos el paralelo de 40 grados, así que un poquito más al norte van a encontrar el lago Tromen. Cualquier cosita, ustedes siempre observen, guíense por supuesto por el mapa físico-político de la República Argentina, ¿no es cierto? Entonces, van a tener en la provincia de Neuquén en el paralelo de 40 grados, ¿no es cierto? Al sur del paralelo de 40 grados tienen el lago Lácar y un poquito más al norte tienen justamente el lago Trumen. Bueno, el lago Tromen, dije bien, ¿no? Bien. A esa misma altura, hacia el paralelo de 39 grados, a esta altura aproximadamente. Bien, ahí tienen el volcán Lanín, le podemos colocar un número 3. Y ahí tenemos el volcán Lanín. Bien, con respecto a, les voy a mostrar algunas imágenes. Quiero aclararles que estas son las principales formas del relieve, pero también tenemos muchas otras, como es el caso de las quebradas, como es el caso de la quebrada de Humahuaca. Las quebradas son aberturas estrechas entre montañas. Por supuesto también tenemos valles como el Valle de Lerma, en Salta. Los valles son depresiones entre montañas, o sea, hundimientos entre montañas y sierras. Y acá, por ejemplo, les voy a mostrar algunas fotos o algunas imágenes de paisajes importantes. Por ejemplo, esta es una imagen de la quebrada de Humahuaca. De la ciudad de Tilcara, ¿sí? Aquí tenemos una imagen del imponente Aconcagua. El origen de la palabra Aconcagua no se sabe con certeza. Se dice que se lo podría traducir como centinela de piedra o centinela blanco, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una imagen del volcán Lanín, que está ahí justamente en la provincia de Neuquén, que yo les pedí que lo ubicaran. Esta es una imagen de el Cerro de los 14 Colores. Queda aproximadamente a unos 25 kilómetros de la ciudad de Humahuaca, ¿sí? Esta es una imagen de las cataratas del Iguazú. Y en sí es muy importante tener en cuenta que, por ejemplo, cuando uno observa, acá tenemos diferentes paisajes. Acá justamente tenemos las cataratas del Iguazú.
los esteros de Liberá. Fíjense que las formas del relieve, ¿no es cierto?, junto con el tipo de clima, con el tipo de suelo, todo eso nos va a dar un tipo determinado de ambiente, ¿no es cierto? Un tipo de bioma característico. En el caso de esta imagen que nosotros vemos de las cataratas del Iguazú, nos muestran también a su vez un bioma de selva. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen del Cerro de los Siete Colores en Jujuy, en Purmamarca, y también ya observamos paisajes más áridos, más secos. Justamente el paisaje característico de la Pampa. Y todo eso es lo que nos da como resultado los diferentes tipos de ambiente o de distintas formas de vida. Con respecto específicamente a la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Con respecto a la provincia de Buenos Aires, el relieve exacto de nuestra provincia, que obviamente nosotros vivimos sobre la llanura pampeana, tenemos en sí lo que sería un sector de delta formado justamente por las islas del delta del Paraná, un sector de pampa ondulada que puede presentar diferentes barrancas, como es el caso de las barrancas de Belgrano o de las barrancas de San Isidro, todo este sector. Un sector de pampa deprimida o hundida que forma parte de la cuenca del río Salado, donde justamente también se crían muchas vacas y demás, y el sector de la pampa serrana, donde se encuentran, como recién estudiamos, las sierras de Tandil y de la Ventana. Bueno, chicos, me despido. Gracias, de verdad, gracias por mirar los videos, de verdad, por todo su apoyo, por los mensajes, por suscribirse y bueno, les mando un beso muy grande a todos y esperemos vernos pronto. Gracias.